primero a grabar. Y proyecto. Voy a intentar a ver si al final de estos temas puedo ver un poquito de la programación. Ya chequé cómo hacer las ecuaciones paramétricas en Python, bueno, como lo habíamos visto ya en ¿cómo se llama? En GeoGebra, y bueno, en algún otro programa, ¿no? Como Maple o MATLAB. Bueno, MATLAB no me gusta mucho para este tipo de cosas, pero bueno, diferentes programas que podemos ocupar, ¿no? Depende de cómo me esté funcionando el signo del paréntesis, ¿no? Que es el que he estado fallando. Ayer intenté aplicar la de ingeniero de sistemas, nada más la abrí, le eché airecito y la cerré, pero no funcionó muy bien. Entonces, o sea, ya como que a veces sí agarra, a veces no agarra, a veces tarda, a veces no tarda tanto en agarrar, pero bueno, depende cómo andemos. Si no, pues subo unos a archivos y ya para que ustedes lo puedan hacer la última parte de la tarea, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ahora sí ya empiezo a proyectar. Bien, entonces, como les decía, empezamos con coordenadas polares, ya que terminamos con las paramétricas, ¿no? Entonces, como ya hemos visto muchas veces, en los sistemas que generalmente ocupamos tenemos una forma de graficar mediante una pareja ordenada, ¿no? A esta pareja ordenada decimos que tiene sus coordenadas cartesianas, y es como generalmente estamos acostumbrados a ver las gráficas, ¿no? Podemos ver la ecuación de forma implícita o explícita, pero de todos modos siempre nos está dando una pareja ordenada en coordenadas cartesianas. Aquí podemos también utilizar un nuevo sistema, bueno, espero que no sea tan nuevo para la mayoría de ustedes, en donde podemos utilizar un punto que le llamamos polo y un segmento de recta que le llamamos eje polar. El polo, lo pongo aquí, sería entonces lo que conocemos como el origen, que le voy a llamar O, en esta grafiquita que pongo aquí un poco, bueno, espero que se alcance a ver bien, y el eje. El eje polar lo que nos va a dar es un inicio, ¿no? De donde partir a medir cosas, y sería una recta en la dirección del eje X, ¿no? O es decir, cuando tenemos un ángulo igual a 0. Todavía no definimos lo del ángulo, pero bueno, este es el eje polar, el que tengo en azul o en cian, y el origen que le voy a llamar polo. Y entonces, cualquier punto que yo quiero ubicar en este sistema de coordenadas que estoy denotando aquí, que podría también pensar en el sistema cartesiano ya pasó a este nuevo sistema, pues cualquier punto lo va a poder representar por una distancia r, que estaría denotada por la distancia que está del punto P al punto de inicio, y un ángulo, que sería el ángulo medido desde el eje polar hasta la recta OP, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo que este punto es el punto P, entonces yo podría ubicarlo con esta distancia y con este ángulo, ¿no? Este sería el ángulo, como bien saben, y esta sería la distancia al origen o al polo. Y entonces ahora, en lugar de tener la representación como sabía o como ya la tenía antes de X y Y, ahora va a tener una representación que se va en términos de R y de teta, ¿no? Y esto se conoce como coordenadas polares. Algo que, bueno, sí quería remarcar aquí, para que lo tengan más presente, aunque generalmente siempre se trabaja con eso, es que siempre se va a considerar el ángulo positivo cuando lo midamos en contra de las manecillas del reloj. Y si lo medimos como se mueven las manecillas del reloj, tomamos un ángulo negativo. Esta es una simple convención. Si se fijan, si en todo el mundo en algún punto cambiaran la convención, no pasaría nada. Simplemente es para que sepamos siempre cómo estamos midiendo el ángulo. Profesor, también se puede pasar ese ángulo negativo a positivo, ¿no? Empezando desde el 0, le da la vuelta completa. Exactamente, ¿no? Ahorita vamos a ver ese tipo de representaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, lo que escribo más adelante, aquí tenemos una representación y en el sistema cartesiano siempre va a ser única, ¿no? O sea, yo tengo la pareja ordenada X y Y siempre es la única forma que tengo que representar algún punto. En este sistema de coordenadas polares voy a tener varias formas, ¿no? Como dice Daniel, por ejemplo, yo este punto lo podría ubicar con las coordenadas r θ que tengo aquí,
O podría yo intentar utilizar otra coordenada o otra representación en lugar de r teta que fuera menos r y asignar otro ángulo. Y entonces lo que estamos haciendo es nada más reflejarlo, ¿no? Aquí quería mencionarlo también de forma muy clara, porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que esto es un radio, ¿no? Es el radio y el ángulo que estoy metiendo. Entonces, cuando les pongo esta representación de menos el radio, pues no tiene mucho sentido pensar en un radio negativo, ¿no? Porque ni modo que tenga un área negativa y todo. Pero lo que nos está diciendo nada más es que es la representación 180 grados al otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto de acá, bueno, a ver si se alcanza, y se me queda derecho, lo podría también ver como un radio negativo, pero con el otro ángulo, ¿no? Entonces también tendría esa representación. Este de aquí, este punto de acá, que le voy a llamar P', también lo podría denotar con como el sistema. Déjame lo pongo acá que no se encima. Ahí. Menos R, teta, ¿no? Que es lo que estaría dando exactamente el mismo punto, nada más que a 180 grados. Entonces, cuando hablemos de un radio negativo, en realidad nada más es eso que estamos considerando, no estamos considerando hasta el otro lado, ¿no? Y entonces sí, tendríamos varias formas de representarlo, ¿no? Y esto es lo que les pongo también aquí, ¿no? Entonces, si queremos hablar del menos r, teta, lo podríamos pensar así, como r, teta más pi, ¿no? Y ya sabemos que cuando estamos sumando un ángulo pi, lo que estamos sumando son 180 grados, o estamos viendo la reflexión. Ahorita hablamos sobre las reflexiones estas, entonces nada más para considerarlo, ¿no? Este ángulo de aquí es lo mismo que este ángulo de acá, si le sumo los 180 grados, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes representaciones. Aquí, bueno, un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, si yo tuviera el punto denotado por estas coordenadas polares, el 1,5 pi sobre 4, entonces ya sé que es un punto que está a una distancia 1 del origen y con las coordenadas normales que estamos acostumbrados, estaría a 5 pi sobre 4 radianes, ¿no? También esto es importante, estamos siempre trabajando con los ángulos en radianes. Pero también yo podría este mismo punto ubicarlo de esta manera, ¿no? Con estas coordenadas, en donde estoy tomando el mismo radio y lo que estoy haciendo es recorrer el ángulo en sentido opuesto, ¿no? Entonces tengo 2pi menos 5pi sobre 4, entonces me va a quedar menos 3pi entre 4, ¿no? Bueno, más bien al revés, ¿no? Aquí estoy tomando que es el negativo. Entonces me queda menos 3pi sobre 4. O la otra representación también sería más bien si le doy dos vueltas. Aquí tendría 5pi sobre 4 más 2pi. Esto es como un 8pi sobre 4. 8 más 5, 13, ¿no? Entonces podría también ponerlo 13pi sobre 4 como el punto de, bueno, donde se encuentra el punto, ¿no? Obviamente aquí ya le dimos dos vueltas. Si queremos una representación de una trayectoria, ya no estaríamos respetando la trayectoria, pero como punto como tal, que es lo que estamos viendo ahorita, sí tenemos el mismo punto, ¿no? O podríamos tomar ahora el ángulo negativo, en donde definimos un radio como menos 1, y entonces nada más estoy viendo la representación acá, ¿no? Que sería este punto de acá. Sería el menos 1, pi cuartos, ¿no? Un ángulo de pi cuartos. Y cuando tengo el menos 1, nada más sería reflejarlo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y cualquiera de estas representaciones son válidas, ¿no? Para ubicar el punto. Entonces, ya de forma general, nosotros podríamos escribir siempre las coordenadas así, ¿no? Yo podría tomar un radio y poner que es teta más 2pi n, ¿no? Bueno, 2n pi con n, un número entero, ¿no? Cuando estoy dando vueltas completas. Regreso, para n igual a 1 tengo teta más 2pi, ya di una vuelta más. Para n igual a 2, ya di dos vueltas y así, ¿no? O podría tomar la representación con el radio negativo, es decir, que sumo el 2n pi más un pi más, ¿no? Esto si lo desarrollamos se ve que es esto más pi. Entonces es los 180 que agrego, ¿no? Cualquier representación que quieran utilizar
es correcta, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos una forma de representar los puntos, pero como siempre estamos más acostumbrados a trabajar con coordenadas cartesianas, nos interesa poder hacer el mapeo de un sistema al otro sistema para que siempre podamos nosotros encontrarlo, ¿no? Como les decía, estamos más acostumbrados. Y para hacer este mapeo, pues lo que podemos hacer es el clásico triangulito, ¿no? Nosotros tenemos el origen y un radio que estoy definiendo. Entonces nosotros, si esto lo llevamos al sistema de coordenadas cartesiano, entonces yo podría encontrar cuánto vale en X y cuánto vale en Y, ¿no? Dado un ángulo aquí y un R, ¿no? Entonces, en X lo que voy a tener es la representación de la proyección, ¿no? Del ángulo R sobre el eje horizontal, ¿no? Que sería entonces X igual a R coseno de teta. Ya vimos que el coseno es el que nos da las proyecciones, ¿no? Y en el caso de Y, vamos a tener R seno de teta, como bien saben ustedes. Otra forma de verlo es de esta forma, ¿no? Entonces, así definimos como tal la función trigonométrica o la definimos así, ¿no? Son exactamente las mismas funciones, nada más es una representación a otra, ¿no? Que básicamente estamos despejando el valor de R. Ahora, esto es para llevarlo de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Si conocemos R y teta, podemos obtener las coordenadas X y Y. Pero también lo podemos hacer al revés. Si conocemos las coordenadas X y Y, podemos llevarla a polares, ¿no? Es decir, como se ve aquí, el teorema de Pitágoras, nosotros podemos obtener el valor de R sumando los catetos. Entonces, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. O, si queremos, igual, si conocemos los catetos y queremos conocer el ángulo, aquí podríamos escribir que teta es igual al arco tangente de los catetos, ¿no? Y así podríamos obtener entonces de un lado o de otro para poder hacer el cambio, ¿no? Que siempre nos interesa eso, ¿no? Si tenemos sistemas de referencia diferentes, nos interesa poder movernos entre ellos para que sepamos que sí son congruentes los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Creo que no hay mucho problema para trabajar con esto. Ya han trabajado muchas veces con funciones trigonométricas. Y entonces, por ejemplo, si tenemos un punto que se encuentra a 2 unidades del origen y tiene un ángulo de pi tercios, y queremos encontrar las coordenadas cartesianas, directamente sustituimos, ¿no? Entonces aquí me quedaría que X es igual a 2 veces, es decir, el radio, por el coseno de pi tercios, ¿no? Aquí también ya, bueno, hace unas clases revisamos cómo podemos obtener algunos ángulos de forma muy fácil con triangulitos. Entonces, ya sabemos que es igual a un medio, ¿no? Y de aquí ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2. Este es un medio, y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Si recuerdan los triangulitos. Entonces directamente los evaluamos y entonces me va a quedar 2 por un medio, me va a quedar 1, y aquí 2 por raíz de 3 sobre 2 me va a quedar solamente raíz de 3, ¿no? Entonces podemos hacer rápidamente el cambio de polares a cartesianas, ¿no? O al revés, por ejemplo, si tengo ahora en cartesianas el punto 1, menos 1, yo podría obtener la distancia a la que se encuentra del origen, o sea, obtener las coordenadas polares. Entonces, si quiero obtener el radio, va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y esto me queda raíz de 2. Y igual aquí, ¿no? Tengo tangente de teta es igual a y, que es el menos 1, entre x, que es igual a 1, que esto me da menos 1. Y esto, si recuerdan la gráfica de la tangente, muy rápidamente, bueno, una cosa así. Entonces se ve que esto se me queda el punto de menos pi cuartos, ¿no? Entonces ya tengo el ángulo, ¿no? Que también podríamos tomar la componente positiva, pero bueno, es más fácil en este caso nada más para ver la representación que me está quedando de este lado, ¿no? Entonces ya tengo el ángulo y el radio, ¿no? Entonces podríamos hacer los mapeos de uno a otro sin problema. Eso es todo en cuanto a las coordenadas polares, lo que podríamos discutir. Creo que no hay mucho problema en esta definición, ¿no? Porque como platicamos, bueno, probablemente ya han trabajado con ella.
Pero lo que nos va a interesar ahora es poder sacar curvas, ¿no? Que es lo que habíamos estado trabajando, por ejemplo, con las paramétricas, ahora que lo hagamos con las polares. En el caso de las polares, yo voy a querer dibujar una función o un radio que sea función de θ, escribiéndolo de forma explícita, o también lo podría poner de forma implícita, es decir, encontrar una función que dependa del radio y y del ángulo, ¿no? Eso igualado a 0 porque está de forma implícita, ¿no? Y entonces, estas curvas van a ser todos los puntos P que tengan una representación polar, es decir, que puedan encontrar sus coordenadas en términos de R y de θ, y obviamente lo que voy a querer es que satisfagan esta ecuación, ¿no? Para que los podamos, sepamos qué es la representación de esa ecuación, ¿no? Por ejemplo, así unas curvas de lo más sencillo que existe, ¿no? Si tengo una curva definida como R igual a 2, o tengo una curva definida como θ igual a 1, estas son constantes, ¿cómo se vería su representación? Creo que el primero es el que no hay mucho problema, aquí lo voy a poner en chiquito. Como yo tengo R igual a 2, dejo variar θ, no me importa, es libre, entonces voy a tener una circunferencia de radio 2, ¿no? θ, pues vale lo que sea, ¿no? Y en este caso, que bueno, ya no es una función tan común de ver, si yo tengo ahora que θ es igual a 1, ¿cómo es la gráfica? Aquí lo que tendríamos es que obviamente tengo un ángulo ya fijo y a R es a la que dejo variar, ¿no? Lo que sea, pues desde valores negativos, como ya vimos que puede tener, hasta positivos, ¿no? Entonces sería una recta. Aquí podríamos tomar, por ejemplo, para R igual a 1, entonces tendría el punto 1,1, para R igual a 2 tendría el 2,1 y así, ¿no? O para los R igual a menos 1 con el mismo ángulo, ¿no? Entonces tengo de forma muy simple representación de un círculo, por ejemplo, en este caso, o de una recta, obviamente, que pasa por el origen en que tenemos Profesor, aquí. esa parte la podría repetir, es que no escuché casi nada. Ah, sí, es que, bueno, si internet luego ya en que Slim todavía no termina de arreglarlo. Aquí, por ejemplo, para el primer caso, tengo R igual a 2, entonces mi representación de esta que tengo aquí va a tener R igual a, espérenme, ya está. Lo puedo poner como 2, y si quieren lo podría escribir como función de θ, ¿no? Digo, poniéndolo así muy explícito, a lo mejor un poquito de abuso de notación, porque es una constante, ¿no? No tendría sentido ponerla como función, ¿no? Pero entonces aquí, para todo θ que yo tenga, voy a tener un radio de 2, ¿no? Entonces, para θ igual a 0 tengo 2, para θ igual a 1, 2, así me sigo, y sigue un círculo, ¿no? Siempre va a ser igual a 2. Ese creo que no hay mucho problema, ¿no? Y ahora tengo la otra representación, tengo mi función, f mayúscula, en este caso, puedo representar así, f es igual a nada más función de θ, ¿no? O bueno, lo podemos hacer la representación de, déjenme, lo pongo mejor si nada más como θ para que no haya igual a 1, ¿no? O sea, uno está en función de R y otro está en función de θ, ¿se podría decir? Bueno, es que los dos están en funciones de las dos, ¿no? Nada más que aquí quiero poner como más explícito que una va a ser constante. Entonces, a lo mejor sí, mejor escribirlo así, ¿no? A lo mejor queda más claro. F lo podemos ver como R, 1. Y esto, bueno, es igual a 0 porque está en forma implícita. Pero entonces aquí tengo que R lo dejamos variar lo que sea. Y θ sí va a ser un valor fijo, ¿no? En este caso lo estoy tomando 1. O a lo mejor si lo podemos poner también, queda un poquito más claro por cómo estamos acostumbrados. Déjenme le pongo aquí pi cuartos. Porque un radián, pues, se ve raro, ¿no? No sé, no estamos tan acostumbrados. Pero aquí pi cuartos ya sabemos entonces, para todo R, que voy a R dejarlo suelto, va a tener un ángulo de pi cuartos. Si yo aquí lo ubico, por ejemplo, tendría pi cuartos de ángulo. Y entonces R Entonces ahí puede nada valer más va a variar R y el ángulo se va a conservar siempre. Exactamente, no son las como Pero una representaciones más línea, simples. una recta, ¿no? Ajá, exactamente, son las representaciones más simples. Y entonces R puede valer aquí cualquier valor en los reales, entonces me da la recta que pasa por el origen y siempre en un ángulo fijo, ¿no?
igual que aquí mantuvimos el radio en un valor fijo, aquí mantenemos el ángulo en un valor fijo, ¿no? Entonces son las dos representaciones más simples que podemos obtener en términos de polares. Ahorita vamos a ver. Sí, ya queda un poquito más clara esta recta, que esta es la que es, digamos, un poco más nueva. Sí. ¿Sí? Yes. Sí, nada. Entonces, también podemos ver, un poco, como les decía, funciones un poco más complejas, ¿no? Ahora vamos a poner que el radio dependa de la función trigonométrica coseno, ¿no? Entonces tenemos R igual a 2 veces el coseno de teta. Recordando, por ejemplo, que el coseno tiene esta gráfica, que va a tener esta representación. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo parto del valor máximo y llega en algún punto hasta 0, ¿no? No importa que esté multiplicado aquí por 2. Entonces, este radio, conforme vaya aumentando el valor de teta, va a ir desde 2 hasta 0, ¿no? Entonces, parto de aquí, de 2, cuando teta es igual a 0, y se va a ir elevando, bueno, va a ir variando el ángulo, entonces va a ir elevando el radio, ¿no? Que estoy variando, pero también se va haciendo más chiquito. Entonces va a ir así, 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 y en algún punto pasa por 0, ¿no? Porque yo sé que en este punto pasa por 0. De hecho, sé en qué punto pasa por 0. En pi medios. Y luego me sigo. Ya pasé por el punto y ahora me sigo para un radio negativo, ¿no? Aquí lo que me está diciendo esta función es que ahora voy a tener radios negativos. Y sigo barriendo el ángulo, ¿no? Aquí, si lo usamos de forma tabular, es decir, que hacemos la tablita, empezamos a sacar unos valores con la calculadora, entonces nosotros lo podremos tener de esta gráfica así, ¿no? Digo, ahorita de forma tabular, porque alguno de ustedes me podría decir, bueno, ¿y por qué la gráfica se regresó para acá y no se fue para acá, por ejemplo, ¿no? O para acá o para acá, ¿no? Sería a lo mejor una pregunta que nos podríamos hacer. Ahorita, como tenemos el análisis hasta ahorita, déjenme, se los pongo así, nada más que si lo hiciéramos de forma tabular, así quedaría, ¿no? Una forma también de verlo es que, bueno, como no quiero graficar ahorita valores de radio negativo, mejor vamos a cambiar el ángulo, ¿no? Entonces le sumamos 180 grados y entonces vemos que nos da valores positivos hacia acá, ¿no? Entonces, este círculo, que yo sé que va desde 0 hasta 2, que tiene en algún punto el origen o el centro, va a estar representado por esta ecuación polar, ¿no? Ahorita vemos más en detalle por qué, o más claro, por qué queda la línea hacia acá abajo y se cierra el círculo y no hacia alguna otra posición, ¿no? Con respecto a las simetrías que platicábamos hace algunas clases, ¿no? Entonces, esta es la representación que tengo de esta ecuación polar, ¿no? Si nosotros quisiéramos revisar cómo se verían coordenadas cartesianas, entonces lo que podríamos hacer es regresar a nuestra definición. Sabíamos que la coordenada en X la puedo dibujar así, que sería lo mismo que ponerla así, como lo vimos en las dos representaciones, pero yo tengo esta representación de acá, ¿no? Esta es la ecuación original con la que estoy trabajando para este problema. Entonces, si yo despejo aquí el coseno de teta, y este coseno de teta ya sé cuánto vale, yo podría encontrar esta ecuación que tengo aquí, ¿no? Aquí tengo que el coseno es igual a X entre R. Si yo despejo el 2 de aquí, me va a decir que el coseno es igual a R entre 2, ¿no? Entonces dibujo esta ecuación. Si yo despejo aquí, me va a quedar que R cuadrada es igual a 2X. Entonces ya tengo un lado en términos de coordenadas cartesianas, el otro todavía sigue en polares. Pero sabemos también por definición que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces yo podría aplicar su definición, despejo el 2X y ya me queda que esta ecuación es la que me está representando esa en coordenadas cartesianas. Pero también, como recordarán los cursos de la prepa, no me acuerdo si vimos en un poquito de repaso de geometría analítica, pero si no, bueno, espero que algunos sí lo recuerden. Cuando queríamos pasar de esta ecuación a la ecuación particular, lo que hacíamos era completar el binomio, ¿no? O el trinomio. Entonces el TSP, ¿no? Entonces necesitamos, aquí tengo X cuadrada menos 2X, me falta el valor que podría yo sumar para que pudiera yo escribirlo de esta manera, ¿no? Entonces, sumamos un 1 y restamos un 1 para no alterarla, ¿no? O sumamos un 1 de ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces, con esto ya me va a quedar esto de aquí,
x cuadrada menos 2x más 1 menos 2x, ay, perdón, menos, era el y, más y cuadrada igual a 1, ¿no? Sumé aquí un 1, acá tengo que sumarlo entonces, y entonces ya esto de aquí ya lo puedo reescribir como esto de acá. Y el y lo dejamos sin cambio, ¿no? Entonces aquí se ve que ya tengo un círculo que está desplazado en el eje de las x una unidad y que tiene un radio de 1, ¿no? Entonces, aquí directamente ya sabemos que es un círculo con centro en 1,0 y radio 1, ¿no? Que es la representación que ya habíamos visto en las coordenadas polares, ¿no? Entonces, podemos representarlo así o podemos representarlo así, ¿no? Ya tenemos una corroboración de que esta es la gráfica que estoy obteniendo, ¿no? Todavía, digo, tenemos que discutir un poquito más la parte de acá abajo, pero si lo hiciéramos tabularmente, veríamos que sí nos dan estos valores, ¿no? Bien, entonces, eso es para ir, por ejemplo, de la polar a la cartesiana, pero ahora vamos a ver el caso opuesto, ¿no? Si quisiéramos más bien ahora ir de la cartesiana a la polar, entonces lo que tendríamos aquí, por ejemplo, es esta ecuación. Tenemos x cuadrada más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Aquí sabemos ya que es un círculo de radio 3 y que está desplazado en el eje de las y 3 unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, partimos de la ecuación como tal se las damos y desarrollamos el binomio al cuadrado que está aquí, ¿no? Entonces me va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 6y más 9 igual a 9, ¿no? Entonces, este 9 con este 9 se me va y nada más me va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 6, menos 6y. Este x cuadrada más y cuadrada ya sabemos que me está dando el radio al cuadrado por las definiciones que tenemos, que lo ponemos aquí, y el y también ya sabemos su definición, entonces me va a quedar menos 6 por r seno de teta. Entonces, esto está igualado a 0, ¿no? Entonces necesitamos ver qué valores tiene que tener esta ecuación que está a la izquierda para que se cumpla la igualdad, ¿no? Esto entonces lo puedo yo escribir como r por r menos 6 seno de teta, ¿no? Igual a 0. Entonces no me queda de 2 aquí más. Son tus dos raíces, ¿no? Y ya saqué Exactamente, esos me dos va a valores. quedar que r sea igual a 0 o que r menos 6 seno de teta sea igual a 0. Obviamente que para todos los valores tenga el radio un valor igual a 0, pues no tiene sentido, ¿no? Tendría siempre un punto. Entonces directamente descartamos esta opción y nos quedamos entonces que r tiene que ser igual a 6 seno de teta. Entonces esta sería la representación para esta ecuación en coordenadas cartesianas, ¿no? En coordenadas cartesianas lo escribimos así, en coordenadas polares lo escribimos así. Ya sería cosa que hicieran ustedes la gráfica en polares para que vean que efectivamente se cumpla que ahora va a ser un círculo desplazado hacia arriba, ¿no? La diferencia que tenemos aquí es el seno y antes teníamos el coseno, ¿no? Que teníamos acá, ¿no? Es la que representa, bueno, lo que nos hace que lo mueva hacia horizontalmente o que lo mueva verticalmente. Bien, entonces ahora lo que les pido es que ustedes hagan de tarea con algún programa que ustedes, con el que se acomoden mejor, que me digan cuál es la representación en cartesianas de esta ecuación que tengo aquí en polares, ¿no? Aquí tengo que el radio es igual a 4 entre 2 coseno de teta menos el seno de teta. Ahorita si quieren lo hacemos en una... Ahí tendríamos que sustituir los cosenos, ¿no? Para con las ecuaciones que ya tenemos para que te quede en términos de x y de y ya de ahí lo transformamos todo. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes me den la representación en términos de x y de y, de esto de qué, y exactamente lo único que hacen es ir sustituyendo los valores aquí, ¿no? Nada más tienen que ver cómo los van sustituyendo, ¿no? Porque aquí tengo el seno de teta solito y aquí tengo 2 veces el coseno de teta, ¿no? Entonces tendrían que ver cómo lo van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como algebraicamente cómo lo harían, ¿no? Ahorita les digo que lo hacemos en una, bueno, si nada me lo impide, en GeoGebra intentamos hacer la gráfica para ver cómo se vería, ¿no? Y que les dé una idea de hacia dónde tienen que llegar. Pero me interesa que esta tarea, que ya saben que son tareas morales, que la hagan más bien algebraicamente como le hice yo aquí. Nada más ir sustituyendo los valores. Bueno, más bien como lo hice yo acá arriba, ¿no? Para llegar a una ecuación de este estilo. Y sí, con estas sustituciones que tenemos de este estilo, ¿no?
Bien, entonces ahorita regresamos a esa gráfica, nada más acuérdenme. Pero entonces lo que queremos ver también es seguir analizando estas gráficas, cómo las podemos ir construyendo, ¿no? Por ejemplo, ahora me interesa obtener, me cambio de color porque no está respondiendo el cambio. Obtener esta gráfica, ahora lo único que estoy haciendo es poner R igual a 1 más seno de teta. Quiero ver cómo es su representación en polares, ¿no? Si esta la graficamos directamente como si estuviéramos en el eje cartesiano, ya sabemos que se ve de esta forma, ¿no? Voy a tener la gráfica de un seno desplazado una unidad hacia arriba. Entonces me queda así, ¿no? La gráfica va desde 0 hasta 2 y pasa por el 1, ¿no? Este que tengo aquí está por el 1. ¿Y qué es lo que tengo? Primero, tengo una ecuación que parte del 1 y va subiendo hasta 2, crece hasta 2, ¿no? Entonces tengo que, por ejemplo, parte de aquí, y obviamente también tengo radios positivos, y llega hasta 2, ¿no? Entonces tengo una cosa que va creciendo y llega hasta 2, ¿no? Esa sería como una forma de verlo, ¿no? Aquí tengo los diferentes radios de posición, ¿no? Luego, lo que pasa es que está en 2 y pasa o baja a 1. Entonces sigue barriéndose los radios y ahora de 2 pasa otra vez a 1, ¿no? Bueno, imagínense que está a derecha, sino ahorita igual también lo graficamos. Pero esa sería la forma de ir más o menos entendiendo, ¿no? Siempre es bueno entender cómo se construyen estas curvas porque si bien ya tenemos en general mucho acceso a las computadoras, siempre es bueno saber qué estamos viendo, ¿no? Porque, como les comentaba también para la tarea, ustedes me tienen que decir de dónde a dónde van a tomar el dominio del ángulo para no dar Entonces, en el diferentes tercer vueltas. cuadrante se iría a 0. El tercer cuadrante, exactamente, ¿no? El tercer cuadrante lo que tenemos es que ahora ya estamos en 1 y ahora se va hasta 0, ¿no? Y entonces lo que tengo es que va a ser una cosa así, haciéndose más chiquita. Ya luego otra vez a 1. Y luego exactamente, ahora estamos de 0 y regresa a 1, ¿no? Entonces, y aquí sí fuimos haciendo el barrido directo, ¿no? Entonces esta es la que le llaman bueno, un poquito feo y chiquito, pero es la cardioide, ¿no? Que se conoce por la forma como de corazón hacia abajo en este caso, ¿no? Pero bueno, ahorita la graficamos también en GeoGebra, si no hay problema, porque es como que la más sencilla de ver, ¿no? Ahora, vamos a ver otro que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo en lugar de tener el radio igual a 1 más seno de teta, pongo, ahora estoy barriendo más rápidamente el ángulo, ¿no? Entonces ahora tengo 2 por teta, ¿no? Y lo que sí voy a dejar es que voy a tener yo estoy fijando aquí el dominio, ¿no? Que estoy aplicando a teta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Primero parte de 1, porque tengo la función coseno, y se va rápidamente a 0. Entonces, parto de 1, va subiendo, pero se va rápidamente a 0. Luego, aquí lo que tendríamos es que parte de este 0 y se va a menos 1. Que si lo hacemos de forma tabular, como lo habíamos estado poniendo en los pasados, entonces lo que pasaría es que se va para acá, ¿no? Ay, se me lo subo. Se va a ir para acá, como va a ir barriendo, pero fíjense que aquí igual, ¿no? Nos vuelve a dar un valor negativo. Entonces tengo este comportamiento, ¿no? Luego vuelve a regresar a 0. Y se vuelve a incrementar, va a ser para acá, va a ser para acá. Bueno, bien hecho, ahorita lo dibujamos con la computadora para que no se quede estos como que se intersectan, ¿no? Ese es el recorrido que se haría en esta función, ¿no? Pero todo se basa en cómo se está haciendo negativo y cómo se está haciendo positivo, ¿no? En lugar de aquí, que todo era positivo, ¿no? Aquí no tuvimos ningún problema con los radios, pudimos hacer directamente con los ángulos positivos toda la gráfica. Aquí sí tendríamos que, para evitar estos radios negativos, pues ir intercambiando con los ángulos, ¿no?
Pero, como les digo, si lo hiciéramos de forma tabular, directamente así lo podríamos encontrar, que es la conocida rosa de 4 hojas. Y entonces lo que podemos establecer son unos conceptos de simetría que me pueden ayudar a estudiar mejor las gráficas, ¿no? Sin necesidad de la computadora, ¿no? Por ejemplo, si una ecuación polar permanece sin cambio cuando se cambia teta por menos teta, la curva es simétrica con respecto al eje polar. Por ejemplo, vamos al primer caso que tenemos aquí. Aquí mi gráfica, ¿dónde lo escribiré? Bueno, aquí lo pongo, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Mi gráfica es igual a R igual a 2 coseno de teta. Entonces la pregunta sería si ahora R es igual a 2 por coseno de menos teta. En este caso, cuando estuvimos viendo también el semestre pasado clasificación de funciones, veíamos que tenemos funciones que son pares y funciones que son impares, ¿no? Que aquí, por ejemplo, si yo me siguiera dibujando la gráfica, vemos que efectivamente tengo este valor y este valor que son iguales, ¿no? Entonces, para ángulos positivos, tiene el mismo valor que para ángulos negativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasa por 0 en menos pi medios. Entonces, se ve que efectivamente esta curva es par, esta función, perdón, es par, como ya lo habían visto, y en este caso va a tener simetría con respecto al eje polar, ¿no? Que sería el eje que tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá arriba es lo que tenemos acá abajo, y eso nos simplifica la graficación, ¿no? Si sabemos que, o sea, si analizamos la función inicialmente, vemos que tiene el comportamiento de que es simétrica con respecto al eje polar, pues solo tenemos que graficar la primera mitad, ¿no? Y la siguiente mitad ya se sobreentiende, ¿no? Una cosa importante, que creo que no mencioné tan explícitamente, obviamente si yo les pidiera graficar solamente una vuelta de esta función, que va de 0 a pi, ¿no? No estoy llegando hasta 2pi. Entonces, es el tipo de cosas que tienen que poner en la tarea, ¿no? Por ejemplo, aquí no se tuvo, para completar una circunferencia completa, no tuvimos que barrer hasta 2pi. De 0 a pi fue suficiente, ¿no? De hecho, aquí, bueno, podríamos ver si mantenemos uno abierto, porque aquí estaría repitiendo un punto, pero bueno, ese no es mucho problema, nada más con que se vea que nada más tenemos la mitad graficado, ¿no? Y aquí tenemos entonces una curva que es simétrica con respecto al eje polar. Bien. Entonces, esa es la primera simetría que podemos observar de las curvas que vimos, ¿no? Ahora tenemos otra simetría, ¿no? Si la ecuación no cambia cuando reemplazamos R por menos R, entonces se va a pensar que es una curva que es simétrica con respecto al eje polar. Digo, al polo. En este caso, sería esta función que tengo yo aquí. Aquí se ve que el polo es el origen. ¿Y qué vamos a tener, no? Por ejemplo, entonces, si yo reemplazo la función original por teta más pi, yo lo que voy a tener es que R igual a coseno de 2 teta es igual a coseno de 2 por teta más pi, ¿no? Ahí. Este todavía no lo cierro. Ahí está. Teta más pi. Y esto de aquí lo podemos escribir como coseno de 2 teta más 2pi. Y por suma de ángulos, esto lo voy a poder poner como coseno de 2 teta, coseno de 2pi. Como tengo aquí signo más, aquí me toca un signo menos, menos seno de 2 teta por seno de 2pi, ¿no? Y esto de aquí, obviamente esto de acá se me hace 0, y entonces me va a quedar coseno de 2 teta, y este de aquí creo que también lo podemos ya directamente sustituir, ¿no? Este es igual a 1, y entonces me va a quedar que R es igual a coseno de 2 teta, que es igual al coseno de 2 teta, ¿no? Entonces ve que si le sumamos el pi, no se va a alterar en nada, ¿no? Entonces podemos ver que esta ecuación que tenemos aquí
es simétrica con respecto al polo, ¿no? Entonces tiene que tener simetría para todos lados, que es ¿cómo se llama? La rosa, ¿no? Ya por último, tenemos la última simetría, ¿no? Si ahora reemplazamos teta por pi menos teta, vamos a tener una simetría con respecto al eje vertical, que es una que se ve que tenemos aquí. Aquí tenemos el eje vertical y se ve que es simétrica con respecto a ambos lados, ¿no? Entonces, nada más para corroborar, vamos a decir que R es igual a 1 más seno de teta, que es igual a 1 más seno de pi menos teta. Que esto es igual a 1 más, abriendo el seno, este sería seno de pi, coseno de teta, menos coseno de pi, seno de teta. Y esto de aquí es igual a, bueno, el 1 lo pasamos, seno de pi me va a 0, ¿no? Este de aquí me va a 0, ya no hay problema, se está multiplicando. Y coseno de pi me va a dar menos 1, ¿no? Entonces esto me va a quedar menos con menos, da más seno de teta, ¿no? Entonces, cuando se tenga que trabajar con funciones, más bien con gráficas de funciones en polares, lo primero que tenemos que ver es qué simetría tiene, ¿no? Para saber exactamente cuál es su comportamiento, o para ir viendo cuál es el comportamiento que vamos a ver, ¿no? Entonces, directamente aquí vemos que va a ser simétrica, solo nos basta con graficar cuál es esta parte, y aquí vamos a ver que va a tener simetría con respecto a cada uno de, al origen, ¿no? Entonces, tiene que tener un comportamiento similar hacia izquierda y derecha, y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, eso nos va a servir y ya podemos ir viendo cómo la vamos a ir graficando, ¿no? Y acuérdense, esta, por ejemplo, de acá, entonces lo que hicimos fue, bueno, por un lado ya sabemos que tiene simetría, tenemos que esperar que tenga el círculo acá abajo, o también podemos hacer el análisis pensando en que no quiero trabajar con radios negativos, entonces más bien le hacemos la contraparte al radio positivo, ¿no? Sí, al radio positivo, y entonces cambiamos el ángulo, ¿no? Entonces, como queremos cambiar el ángulo, mejor trabajamos con ángulos negativos y entonces nos vamos hacia abajo, ¿no? Y estoy viendo ya cómo se va el comportamiento de los radios, ¿no? Son básicamente así muy a grandes rasgos todas las simetrías que podemos encontrar. Podemos tener curvas mucho más complejas, pero siempre se va a mantener la misma simetría, ¿no? Si se fijan, no hay otra que podamos tener, ¿no? Entonces, checar cada una de estas que tenemos aquí, ¿no? Bien, en algunas ocasiones, en algunos programas, como por ejemplo ahorita vamos a ver que GeoGebra lo hace así, se facilita la graficación si en lugar de pensar en coordenadas polares, lo vemos como ecuaciones paramétricas. En este caso, como ya sabemos, nosotros tenemos esta definición, ¿no? Tenemos que X se define como R coseno de teta o R igual a seno de teta, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es que sabemos que R es una función que depende de teta. Entonces lo podemos escribir de forma más explícita de esta forma, ¿no? Y entonces, esta de aquí es la función que nosotros vamos a ir sustituyendo, es el valor de R. Por ejemplo, en este caso particular, el ejemplo que pongo aquí, si yo tengo que R está definido como seno de 8 teta entre 5, yo puedo decir, bueno, yo sé que la coordenada en X y la coordenada en Y está definida así, pero yo sé que R, por como me lo dice el problema, es seno de 8 teta entre 5 por el coseno de teta. Así está definido, ¿no? Y el caso de Y es seno de 8 teta sobre 5 por el seno de teta. En este caso, por ejemplo, forma nada más muy rápida, ahorita lo hacemos en algún programa para que lo revisen. Esta gráfica la hice en coordenadas polares directamente, y esta gráfica de acá la hago en una forma paramétrica, ¿no? Es decir, poniendo el seno o el coseno multiplicado por la función, ¿no? Entonces, si se fijan, son exactamente la misma. Y aquí, por ejemplo, en este caso, tendrían que ver ustedes, o tendrían que decirme, cómo pueden saber en qué momento se cierra. Porque ahorita si quieren lo hacemos, vemos para un ángulo de 0 a
a 2pi o de 0 a 4pi, que parecería que se cierra, pero si seguimos haciendo el barrido, se va formando más pétalos aquí o más círculos que tenemos en la función, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que ver que obviamente pueden hacer con un poquito de aritmética, es la forma más correcta para saber exactamente hasta qué valor, o intentar argumentar, ¿no? Sería esa la forma que pudieran hacerlo en las... Los pétalos se van haciendo más chiquitos ahí, ¿no? Cada vez que va dando más vueltas. No, porque para hacerlo más chiquito tendría que cambiar el radio, ¿no? Así se mantiene siempre. Oh, ya. Aquí, por ejemplo, es algo interesante. Si yo le digo, no lo vamos a hacer mucho a fondo porque no tiene sentido ahorita para lo que sigue. Si yo les pidiera encontrar el área encerrada completamente por estos flores, podríamos tomar solamente uno de los, voy a intentar agarrar uno, a ver si no se me pierde. Uno de los pétalos. Y como sabemos que el resto de los pétalos tienen exactamente el mismo área, podríamos ya nada más multiplicar por el número de pétalos que tenemos, ¿no? Yo saco el área de este pétalo y luego ya, digo, independientemente que se estén encimando, ¿no? Si quisiera yo ver, por ejemplo, la rosa, ahorita lo hacemos que la rosa se ve más claro tal vez porque no se encima ninguno. Todos estos, a pesar de mi dibujo, deben de tener exactamente la misma área, ¿no? Y también la misma distancia recorrida para cerrar el camino que tengo que recorrer, de pasar del punto del origen a regresar al origen, tiene que ser exactamente el mismo en todos los pétalos, ¿no? Es decir, que tienen exactamente las mismas dimensiones. Aquí sí se está más encimado, pero ahorita lo graficamos, ¿no? Bueno, y ya nada más por último, el otro tipo de curvas que podemos encontrar son también las familias de curvas, ¿no? También habíamos visto, hablando de familias de curvas o de familia de funciones, cuando habíamos trabajado un poquito con las integrales, ¿no? Que ya hemos visto que la familia se define por una cierta variable que vamos, o constante que podemos ir variando, ¿no? Entonces, podríamos definir lo mismo para polares, donde, por ejemplo, yo podría definir la función que pusimos hace rato, esta de aquí, espérenme, esta función que puse aquí, por una constante que estoy multiplicando, ¿no? Aquí tengo la constante igual a 1, le da la cardioide, ¿no? Pero si nosotros fuéramos variando esa constante, podemos ver que podemos tener diferentes, aquí para 1 la recupero la imagen, ¿no? Pero ¿qué pasa si la voy haciendo más chiquita? Se ve que esta curvita que tengo acá abajo se va haciendo más chiquita, ¿no? Ya no está tan marcada. Hasta que, por ejemplo, a un cierto valor, bueno, este es un valor arbitrario de 0.2, prácticamente recuperé el círculo, ¿no? Cuando sea igual a 0, pues sí, tengo un círculo porque ya me queda R igual a 1 nada más, ¿no? Entonces ya tengo el radio unitario. Y voy a ir variando, también puedo tener para casos negativos, que vemos que ahora lo hacemos hacia abajo, o en los casos interesantes cuando es mayor que 1, ¿no? Que se ve que se hace una curvita aquí, ¿no? Igual acá, o tener caso negativo, ¿no? Pero bueno, esas son familias que también podemos encontrar que corresponden a la misma curva, ¿no? Lo único que estamos haciendo es variando la constante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente así muy a grandes rasgos era lo que quería que revisáramos de coordenadas polares. Creo que no hay mucho problema. Nada más tener presente estas cosas, ¿no? Que por un lado se tiene simetrías que nos van a ayudar a hacer la graficación más sencillo. Y por otro lado, si no sabemos muy bien cómo hacer gráficas polares, no lo podemos siempre llevar a paramétricas, ¿no? Y en paramétricas, pues mucho más sencillo porque podemos ir estableciendo o dibujando componente a componente. Entonces, bueno, dejo de compartir esta pantalla de momento y me voy a la de GeoGebra. A ver si no hay mucho problema para graficar. Y bien, entonces ya tenemos aquí la entrada y vamos a graficar, por ejemplo, la primera, ¿no? Que les decía que no hay mucho problema con la, déjenme la encuentro, simetría, que les había dejado de tarea, ¿no? Entonces teníamos que R, yo directamente lo dibujo así, ¿no? R es igual, mira, sí me dio en este caso, lástima que me equivoqué de donde ya no dio, ahí está, ¿no? Digo, es que como que hace falso, a veces sí, a veces no, pero bueno. R es igual a 4,
entre, ay, no puse entre, puse, déjenmelo, porque como aquí no tengo tanto para cambiar, en lo que arreglo mi 4 entre, en lo que arreglo mi teclado, 2 por el coseno, déjenme aprovecho esto para que me complete no tenga que andar buscando los paréntesis. Vamos a poner coseno de teta, para la notación que utilizamos. 2 por el coseno de teta menos el seno de teta, ¿no? También. Ahí. Teta. Y se fijan, entonces estoy obteniendo una recta que pasa por el menos 4 si quieren, y que tiene una cierta pendiente, ¿no? Entonces la representación de 4 entre 2 coseno de teta menos seno de teta me está dando una recta. Lo que sí quisiera que me den, obviamente, la ordenada al origen, que bueno, esa está sencilla de ver aquí en la gráfica, pero que sí me den la pendiente también, ¿no? Esa sería como su tarea moral para este caso, ¿no? Una cosa que quiero que vean aquí, esta representación que tengo acá abajo, es fíjense cómo lo está representado GeoGebra, ¿no? Tengo la función 4 entre 2 coseno de teta menos seno de teta, que está multiplicada por el coseno de teta. Entonces GeoGebra lo que hace es decir, bueno, yo como veo que estoy haciendo R igual a algo, doy por sentado que estás metiendo coordenadas polares, pero yo se me facilita más hacer la gráfica de paramétricas, porque esa ya la tengo bien entendida, ¿no? Entonces, ponen las coordenadas paramétricas, pone coseno de teta que multiplica el radio, coma, seno de teta que multiplica el radio, ¿no? Entonces, es lo que yo tengo aquí. Si se fijan, entonces aquí tengo que me está diciendo la curva y hace esta representación porque aquí entiende las coordenadas paramétricas, pero si se fijan, cuando estaba haciendo directamente la gráfica, la escribió en su forma paramétrica, ¿no? Entonces, y aquí ya podemos, por ejemplo, ver de dónde a dónde la queremos variar. Esta es una recta que va al infinito, entonces no tiene mucho sentido que nos preocupemos por el ángulo de dónde a dónde va, pero vamos a ver a la cardioide, vamos a ver las dos representaciones tal vez, ¿no? Entonces ponemos que R es igual, bueno, ya hasta ahí llegó la felicidad. Ahí está, R es igual a 1 más el seno de teta, ¿no? El seno de teta, ¿no? Y ahí se ve directamente. Déjenme apago esta para que no se nos encime. Y ya, ¿no? Directamente aquí la ponemos. Que también si quieren ver, pueden representar así, ¿no? Si quieren verlo con... No lo voy a escribir yo porque como me cuesta mucho escribir paréntesis, pero también podríamos escribirlo así, ¿no? Con la notación de paramétrica, es decir, usando el comando curve, y poner el radio, punto y coma, el ángulo, ¿no? O sea, la teta. Y aquí ya podrían variar, están diciendo que su parámetro va a ser teta y que va a variar de 0 hasta 2 veces pi, ¿no? Entonces también lo podrían escribir de esa forma. O lo podemos escribir como directamente como como una ecuación paramétrica. Déjenme por estos valores que no me interesan. Y entonces vamos a escribirla como si fuera la ecuación paramétrica, ¿no? Entonces tenemos la primera coseno, es decir, ponemos coseno de teta. Oh, no, aquí como lo vamos a ver por paramétrica, no importa, ¿no? Déjenme, utilizamos el parámetro t, ¿no? Es que el que habíamos estado utilizando. La coordenada para paramétrica, entonces, coseno de t por, a ver si puedo escribir el paréntesis. Bueno, ahí está el paréntesis. Por 1 más el seno de t, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la primer componente. Vamos a ver la siguiente, que sería seno de t, como lo habíamos trabajado, por, bueno, no, más o menos ya ven la idea de lo que
quería poner aquí, ¿no? Que pusieran en forma de componentes. No se va a dejar. Pero bueno, escríbanlo. Ustedes, no sé si tienen instalado GeoGebra, no sé si ya alguno lo instaló. Es un programa muy económico, digamos, en espacio de disco y muy sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, si esta fuera la gráfica que les encargué en bueno, es que aquí me marcó un error porque no la terminé, ¿no? Pero bueno, inténtenlo nada más para que vean cómo podrían dibujarla. Si esta fuera la gráfica que les encargué, pues directamente podrían aquí decir, descargar, o o guardar, o como quieran, ¿no? O sea, es muy, muy, muy sencillo para exportar, ¿no? Bueno, déjenme ver si tengo suerte con por ejemplo, ese podría ser, porque ese sí ya lo capturé por el mismo miedo. Dejo de compartir esto y les comparto la pantalla para Python, ¿no? Ya nada más para terminar esto. Esta gráfica se las puse en Notebook, porque si no me abría ventanas diferentes. Si lo hacía si lo hacía en Spider, que es el que a mí me gusta para programar, pues abría diferentes ventanas y ya no tenía bueno, tendría que compartirles todo el escritorio, pero como ya tengo ahorita 2 monitores, entonces se comparte todo y entonces hace un relajo aquí para compartir, ¿no? Por eso es que lo puse aquí, para que aquí puedo poner las gráficas directamente, ¿no? Entonces, para curvas paramétricas tenemos, por ejemplo, esta librería, no sé si la vieron con Pedro, por ejemplo, para trabajar con cosas simbólicas. Entonces yo importo esta librería para trabajar con simbólicos. Aquí nada más es para que tengan una imagen más bonita, matemáticamente hablando. Y ya saben que este comando es lo que le estoy diciendo, nada más que me pongan las imágenes dentro del notebook, ¿no? Y entonces ya definimos aquí mi parámetro, que sería, le estoy diciendo que va a ser un símbolo, lo defino como T, como el carácter T. Y ya directamente yo puedo ir escribiendo aquí mis componentes, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, coseno de T, seno de T, y esto me va a dar un círculo, ¿no? Aquí ya saben por cómo lo veo, como tengo el escritorio ancho, entonces se ve visualmente como una elipse, pero si se fijan va de 1 a -1 y de -1 a 1, ¿no? Entonces directamente un círculo, ¿no? Entonces aquí lo tengo y le estoy diciendo que me haga una gráfica paramétrica, ¿no? Aquí, por ejemplo, déjenme ver si me puedo conseguir el paréntesis, si no, a lo mejor lo podría copiar de acá. No, pues claro, no puedo ni seleccionar porque no tengo shift. Bueno, ya agarró, no. Bueno, notebook se los voy a pasar para que jueguen con él un ratito y pongan aquí que multiplique al 1 más el seno del parámetro, ¿no? Para ver cómo se modifica esta gráfica. Rápidamente ya, entonces esa es una forma de verlo con Python. Las gráficas ya saben que tienen muchas opciones. Si ustedes ponen en la ayuda plot parametric, pueden ya poner diferentes cosas a los parámetros, ¿no? O sea que les quede más bonita la gráfica si ustedes quisieran, ¿no? Y acuérdense, ¿no? Esto estamos haciéndolo simbólicamente. Si quisiéramos hacer en polares, también lo podemos hacer ahora, más bien pensando en números, ¿no? Entonces, por ejemplo, importo la librería para graficar pplot, y aquí lo que le estoy diciendo, que en los ejes me los trabaje como polares. Ya con eso directamente ya se sabe ella que no va a trabajar en cartesianas, sino que va a trabajar en polares. Y entonces lo que hago, bueno, rápidamente, entonces le asigno un cierto valor aquí nada más para que me sea más grande y defino esta función, ¿no? La función que tengo aquí es la que, si se fijan, estoy escribiendo la cardioide, nada más que para valores de diferentes a's, ¿no? Esto lo podría reemplazar a igual a 1 y entonces ya me quedaría 1 más el coseno de teta, ¿no? O seno, como lo había trabajado, nada más que ya ven que con seno estaba hacia arriba, ahora está hacia un lado, ¿no? Aquí lo único que hago es generar el vector, por eso utilizo el comando rango, que me genere puntos entre 0 y 2pi con separación de 0.1, ¿no? Para tener bastante precisión, ¿no? Y no tanta, ¿no? Si le pongo aquí 0.01, se me va a encimar mucho los valores y se va a tardar un poquito, ¿no? Pero bueno, le puedo poner más resolución ahí, nada más es la cantidad de valores que está sacando. Y aquí hago el for para que lo vaya utilizando para cada uno, ¿no? Calcula R para cada uno de los valores que tengo en el
vectores radianes. Aquí le digo que me la grafique y simplemente que la muestre, ¿no? Que muestre la gráfica que está obteniendo y ya podemos obtener la gráfica de polares con uso de Python o la gráfica de gráficas paramétricas, igual con Python, ¿no? Está mucho más cerrada, pero tenemos la cardioide. Y podríamos hacer aquí la familia de curvas, igual no lo voy a hacer por el paréntesis que no voy a poder abrir y cerrar, pero igual si les interesa ir haciendo el cambio, podrían poner aquí para diferentes A's, metan el A variar dentro del for y para diferentes valores ya lo pueden obtener, ¿no? Entonces, sí, exactamente, bueno, es que apenas abrí el chat, es como un corazón gordito, sí, es exactamente por eso le llaman la cardioide. Y les dejo, bueno, voy a subir como les digo, el notebook al Classroom. Igual subo un archivo que creo que la vez pasada subí ya un archivo de GeoGebra, el GSC o GPP, no me acuerdo cómo se llama, la extensión, de lo que hicimos ahorita, y para que igual jueguen, ¿no? Si quieren utilizarlo entonces para las gráficas de lo que tienen de tarea, lo único que les quedaría es hacer el análisis, ¿no? Del dominio, ¿no? Aquí también se los dejo de tarea esta gráfica de aquí, ¿no? Hagan la gráfica, no, es que ya se me olvidó que no estaban viendo el Classroom, hagan la gráfica, digo, el OneNote, del seno de 8 teta entre 5, ¿no? Y vayan variando para diferentes valores, ¿no? De 0 a 2 pi, de 0 a 4 pi, y vean exactamente hasta qué valor. Igual lo pueden hacer ahorita primero jugando y luego ya lo intentan hacer algebraicamente, para que vean cómo parecería que en unos puntos parece que cerró, pero si le siguen aumentando el valor de 4pi, 5pi, 6pi, van a ver que se siguen generando, ¿no? Y va a haber un cierto valor a partir del que ya no ve nuevos ciclos, ¿no? Y entonces ahí ya se ve que ya se empiezan a repetir, ¿no? Luego eso lo pueden hacer con las gráficas jugando con los valores o algebraicamente, que es una forma más exacta de hacerlo, más precisa, ¿no? Pero bueno, les adjunto estos archivos, yo espero, no sé, espero el fin de semana poder arreglar la computadora o que funcione de mejor forma. Digo, nada, más que nada para mí, ¿no? Ahorita ya no vamos a estar graficando tanto, nos vamos a ir a la parte de cálculo, entonces ya trabajar con límites y eso ya no tengo mucho problema. Pero también, si tienen interés, ahorita en el resto de la hora que sigue, vean cómo pueden graficar los diferentes programas. Ahora, ecuaciones paramétricas en 3 dimensiones, que es con lo que vamos a estar trabajando. ¿No? Estas paramétricas en 2 dimensiones, pues de alguna forma ya las vimos en Mate 1 y hasta calculamos cosas con ellas, ¿no? Pero ahora nos va a interesar en 3 dimensiones y nos va a interesar hasta más dimensiones, ¿no? Pero por lo menos ahorita la que sí podemos hacer es cómo graficarían en 3 dimensiones una ecuación paramétrica. Échenle un ojo, busquen ahí, hay mucha documentación en la red, si quieren ponerlo en Python, si quieren hacerlo en GeoGebra, cualquiera se puede, para que después ya podamos trabajar con ella, ¿no? Siempre es mejor poder visualizar la trayectoria para que nos quede más claro lo que estamos haciendo. Pero bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque, bueno, quería hacer más gráficas, pero sí se me va a complicar. Mejor se los dejo a ustedes de tarea moral, que vayan jugando un poquito con estos programas. Y nos vemos el lunes ya para ver la parte de cálculo, ¿no? Ahorita los dejo que se vayan a disfrutar su convivio, el Día del Niño. Sean felices y nos vemos el lunes. Pero toca examen, profesor, no hay convivio hoy. Pues vayan a reclamen al profesor que haga examen. ¿En serio les hacen examen en línea? A mí no me gustó, digo, tuve el primer semestre que hice exámenes y fue un relajo horrible porque había personas que no se podían conectar, se les caía la conexión, y luego hay una serie algunos cuantos copiaron y entonces les tuve que estar uno por uno a ver, explícame este problema para ir viendo si copiaron o no, y si hice un recuerdo, dije, no, pura tarea. Pero bueno, está bien, si tienen su examen, entonces disfruten su examen y después de eso ya se pueden ir a hacer su convivio. No, yo nunca les haría examen, aquí en línea porque precisamente, ¿no? También me tocó ese primer semestre que había gente que no se podía conectar en la mañana, como ahorita, porque sus papás ocupaban la computadora, entonces se supone que ellos revisaban la clase en la tarde, ¿no? Entonces, si hay gente que no se puede conectar ahorita, ¿cómo les hago un examen? Y por uno tendría que hacer doble examen, no, sería muy... Sí, no, los exámenes en línea sí se me hacen muy, muy complejo, pero no se preocupen. Esperemos que por lo menos al final del siguiente semestre podamos por lo menos hacer un examen para
para que sientan el rigor de un examen de matemáticas y no se pierda la bonita tradición del pánico de un examen. Pero ya lo veremos en algunos meses. No, bueno, falta mucho, ¿no? Ahorita, este semestre seguro todos nos lo aventamos con tareas, no se preocupen de eso. Hoy, bueno, en estos días yo espero que antes del fin de semana les adjunto la solución de la tarea 4. Yo espero que esta Fernanda ya esté calificando la tarea 4. Y pues igual, si tienen alguna duda de la tarea 5, pues cualquier duda me pueden preguntar y si no, pues ya, pueden terminarla y son libres de esa tarea por lo menos. Pero bueno, nos vemos entonces el lunes. Nos vemos, profesor. Gracias, profe. Vale, nos vemos, hasta luego.